Esta es una historia que habla de humildad, respeto y de esa delgada línea que separa una vida de éxito de otra marcada por el arrepentimiento. No es una fábula inventada ni un simple cuento motivacional, es un episodio que muestra cómo las decisiones impulsivas, los prejuicios y las apariencias pueden volverse en contra de quien las ejerce. Lo que estás a punto de escuchar no solo es un relato entretenido, es una lección de vida que podría aplicarse en cualquier contexto, en los negocios, en las relaciones personales y hasta en el trato cotidiano con desconocidos. Porque nunca sabes quién es realmente la persona que tienes delante ni qué papel puede desempeñar en tu vida en el futuro. Imagina por un momento que, en cuestión de minutos, pasas de sentirte superior a alguien por su aspecto o su trabajo, a descubrir que esa misma persona es clave para un acuerdo que llevas meses persiguiendo. Esa sensación de tierra moviéndose bajo los pies, de vergüenza súbita, es lo que vivió el protagonista de esta historia, aunque para él fue mucho más que un mal rato, fue una lección que recordará siempre. Y lo más interesante es que todo comenzó de la forma más común y aparentemente inocente posible. Un día cualquiera, en una ciudad acostumbrada al ruido y a la prisa. Una capital donde la diversidad de personas, oficios y estilos de vida se cruzan en cada esquina, y donde las oportunidades y los prejuicios pueden encontrarse en el mismo semáforo. Es importante que, mientras escuches esta historia, pienses en cuántas veces tú mismo o alguien que conoces ha juzgado a otro por su apariencia, por lo que conduce, por cómo viste o por el trabajo que desempeña. Tal vez sin mala intención, tal vez sin medir las palabras, pero olvidando que detrás de cada rostro hay una historia, un esfuerzo y una dignidad que no se ve a simple vista. Así que te invito a que no solo escuches, sino que analices cada detalle. Y, si al final sientes que esta historia te deja algo, que te hace reflexionar o incluso sonreír, te pido que te suscribas y me dejes un comentario contándome qué lección te llevas de aquí. Porque más allá de las anécdotas, este canal existe para rescatar el valor de las personas, sus luchas y sus victorias silenciosas. Esta es la historia de cómo un prejuicio mal dirigido se transformó en un momento de reivindicación para un hombre sencillo, y en una vergüenza pública para otro que creía tenerlo todo bajo control. En una soleada mañana de primavera en Ciudad de México, la ciudad parecía moverse al ritmo de su propio caos. Los primeros rayos de sol iluminaban las fachadas coloridas y los letreros gastados por el tiempo. El bullicio no era un ruido cualquiera, era la melodía diaria de la capital, el claxon impaciente de los coches, los pregones de los vendedores ambulantes ofreciendo jugos frescos, tortas o periódicos, y el golpeteo de los pasos sobre las aceras, todos caminando con prisa hacia algún destino. Entre ese enjambre de movimiento, un taxi Aveo modelo 2012, pintado en los tonos oficiales de la ciudad, rosa y blanco, avanzaba con paciencia. El tráfico era como un mar agitado, y el Aveo lo navegaba como un barco viejo pero confiable. El sol se reflejaba en su capó, mostrando que, aunque no era nuevo, estaba bien cuidado. Su pintura tenía pequeñas marcas, cicatrices que contaban historias de días intensos de trabajo, pero ninguna de ellas restaba dignidad al vehículo. Al volante estaba su dueño, un hombre de unos 60 años, bigote cano perfectamente recortado, piel curtida por el sol y unas manos que habían pasado más tiempo sosteniendo ese volante que descansando. Vestía una camisa limpia y planchada, y su mirada, atenta al camino, transmitía serenidad. No conducía con la impaciencia de los novatos ni con la apatía de quien está harto de su oficio, conducía con el equilibrio de quien conoce cada bache, cada luz de semáforo y cada atajo de la ciudad. Para él, ese taxi no era solo un medio de transporte. Era la herramienta que había puesto a sus 3 hijos en la universidad y que le había permitido ofrecer una vida digna a su esposa. Era también su refugio, el lugar donde pasaba la mayor parte del día y donde escuchaba cientos de historias distintas cada semana. Cada rasguño del vehículo era un recuerdo, un pasajero agradecido, un viaje contrarreloj, un día de lluvia interminable. El asiento del conductor estaba moldeado a su forma, y el volante, desgastado por los años, se sentía como una extensión de sus manos. Tenía la costumbre de pasarle un paño cada noche, como si quisiera borrar las huellas del día antes de empezar de nuevo al siguiente. Ese cuidado era parte de su personalidad, hacía las cosas con esmero, aunque nadie lo viera. Y mientras el Aveo seguía su curso entre avenidas y calles secundarias, el hombre sabía que cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo, aunque su oficina sobre ruedas fuera siempre la misma. Ese día, sin saberlo,
Estaba a punto de vivir una experiencia que pondría a prueba su paciencia, su orgullo y su forma de ver el mundo. Mientras el Aveo se detenía en un semáforo, el sonido familiar de su teléfono interrumpió el murmullo de la radio. El taxista echó un vistazo a la pantalla y una sonrisa le cruzó el rostro. Era un número que conocía de memoria. Contestó con la voz ronca y cálida de quien saluda a un viejo amigo. «Saúl, ¿cómo estás, muchacho?», dijo, dejando ver un afecto sincero. La voz al otro lado, firme pero amistosa, respondió. «Bien, viejo. ¿Tienes libre en un rato? Necesito que me lleves al aeropuerto». Para muchos, Saúl Álvarez era un hombre que imponía respeto, el de un campeón mundial de boxeo. Para él, simplemente era Saúl, el chico que conoció cuando apenas entrenaba en un gimnasio de barrio. Recordaba aquellos días, viajes cortos a competencias locales, entrenamientos interminables y conversaciones sobre sueños que parecían imposibles. Saúl no siempre podía pagar la tarifa completa, pero siempre dejaba propinas de gratitud, a veces en forma de palabras. «Algún día, viejo, yo le voy a pagar todos estos viajes. Paso por ti en 20 minutos, Saúl», respondió el taxista, sin pensarlo. En el trayecto para recogerlo, el taxista recordó algunos momentos que habían forjado esa amistad, las madrugadas en las que Saúl iba callado, mentalizándose para una pelea, y los viajes de regreso en los que celebraban con carcajadas y anécdotas. Aunque el mundo entero veía al campeón, él seguía viendo al muchacho disciplinado que se subía a su taxi con guantes de boxeo colgando del cuello. Al encontrarse, Saúl cargaba 2 maletas y esa sonrisa franca que no había cambiado con la fama. Se saludaron con un apretón de manos y una palmada en el hombro, como siempre. «¿Viaje de trabajo o placer?», preguntó el taxista mientras arrancaba. «De trabajo. Pero esta vez no voy a pelear. Voy a cerrar un negocio y a cumplir un compromiso especial», respondió Saúl con un tono enigmático. Lo que ninguno sabía era que ese compromiso sería la pieza clave de una historia que pronto entrelazaría sus caminos con el de un hombre muy distinto y que pondría a prueba la paciencia, la dignidad y el orgullo de todos los involucrados. El Aveo se incorporó a la avenida principal y el murmullo del motor se mezcló con el bullicio de la ciudad. Saúl se acomodó en el asiento trasero, mirando por la ventana como si estuviera repasando mentalmente una lista de pendientes. El taxista, respetando su silencio, condujo con calma, pero no pudo evitar iniciar conversación. «¿Vas a reunirte con patrocinadores o es algo más personal?», preguntó. Saúl sonrió apenas. «Es un viaje de negocios, pero no de boxeo. Voy a invertir en una cadena de gimnasios. Quiero que los jóvenes tengan un lugar digno para entrenar, como yo no lo tuve al inicio». El taxista asintió, recordando aquellos primeros años de Saúl, entrenando en espacios improvisados. El tráfico, aunque denso, parecía avanzar con cierta fluidez. Saúl habló un poco más, comentando que después de cerrar el trato se quedaría unos días. «Tengo un compromiso que cumplir», añadió, con un tono que dejaba entrever que había algo importante detrás, pero sin dar más detalles. Al llegar a la terminal de vuelos privados, un automóvil de lujo esperaba. Un hombre de traje se apresuró a abrir la puerta. Saúl y el taxista se abrazaron con fuerza. «Cuídate, viejo». «Y tú también, amigo», respondió el taxista, sin saber que esa despedida sería el prólogo de una inesperada lección de vida. Unos días después, el Aveo recorría un barrio residencial de alto nivel. Calles amplias, árboles bien podados y casas con fachadas impecables daban la impresión de que allí el tiempo pasaba más despacio. El taxista tenía pensado llevar el coche al taller por una falla en el motor, pero antes aceptó un último servicio en la zona, recoger a un nuevo cliente, el señor Langford. Al llegar, se encontró con una casa majestuosa, muros blancos, ventanales enormes y un jardín que parecía sacado de una revista. En la entrada, un hombre de unos 50 años esperaba con gesto impaciente. Llevaba camisa polo y pantalones de lino, y miraba su reloj como si cada segundo fuera una molestia. «¿Cuánto me cobra hasta la colonia Roma?», preguntó, con tono seco. «Unos 120 pesos, señor», respondió el taxista con amabilidad. Langford frunció el ceño. «¿Tan lejos?»,
Debería cobrar más. Y a ver si el coche arranca, lo veo muy viejo, dijo, examinando el Aveo con desdén. El taxista decidió no responder. Condujo en silencio hasta un restaurante de alta cocina. Allí, Langford pagó con un billete de 200 pesos. Quédese el cambio, y dígale a su jefe que invierta en coches más dignos, remató, sin imaginar el peso que esas palabras tendrían más adelante. El taxista apenas había avanzado unas calles cuando el sonido de su teléfono rompió el silencio. Miró la pantalla. Era el señor Langford. «Señor, olvidé mi portafolio en el asiento trasero. ¿Podría traerlo de vuelta?», dijo con tono apresurado. A pesar del maltrato recibido, el taxista no dudó. Para él, cumplir con un cliente era cuestión de principios, incluso si ese cliente no mostraba respeto alguno. Dio la vuelta y regresó a la elegante fachada. Langford lo esperaba en la entrada, esta vez con una expresión más preocupada que arrogante. El taxista le entregó el portafolio intacto. Langford lo revisó rápidamente, como asegurándose de que todo estuviera en su lugar, y luego sacó un billete del bolsillo. «Aquí tiene, para la gasolina», dijo, entregándole una pequeña propina. Cuando el taxista estaba por retirarse, Langford añadió con un tono que sonaba más a orden que a solicitud: «Y ya que está aquí, necesito un taxi para mañana temprano. El de siempre, el mío. Me lleva a mi trabajo en la tienda Ferrari. A las 7 en punto, y, por favor, sea puntual». El taxista asintió. La puntualidad era parte de su reputación, y no pensaba fallar, aunque no imaginaba lo que ese próximo viaje desencadenaría. La mañana siguiente, el taxista llegó frente a la casa de Langford 5 minutos antes de la hora acordada. La puntualidad era un sello personal. Para él, cumplir con el tiempo pactado era cuestión de respeto, aunque el cliente no correspondiera de la misma forma. A las 7 en punto, Langford salió por la puerta principal. Vestía un traje de lino impecable y llevaba en la mano un maletín negro brillante. Sin saludar, abrió la puerta trasera del Aveo y se acomodó, inmediatamente sacando su teléfono para revisar mensajes. El viaje transcurrió en un silencio tenso. El único sonido era el de los dedos de Langford tecleando en la pantalla y el motor del coche. El taxista mantenía la vista fija en la carretera, consciente de que cualquier intento de conversación sería recibido con indiferencia. Al llegar al estacionamiento de la tienda Ferrari, un destello rojo captó la atención de Langford, un Ferrari nuevo, reluciente bajo la luz de la mañana. «¿Qué hace ese coche aquí?», preguntó con un dejo de irritación. «Es el nuevo modelo, señor. Lo trajeron para un cliente especial, de parte de un socio», respondió el taxista con calma. Langford soltó un suspiro de alivio. Al pagar, dejó caer la frase que heriría al conductor. «No se le ocurra volver. Mi negocio es de lujo, no de coches viejos». Mientras el Aveo se alejaba de la tienda Ferrari, el taxista no podía quitarse de la cabeza las palabras de Langford. No era la primera vez que recibía un comentario despectivo por su coche o su oficio, pero había algo en la arrogancia de aquel hombre que le dejó un nudo en la garganta. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a tan solo unos días de distancia, sus caminos volverían a cruzarse de una forma completamente inesperada. En la oficina de la tienda Ferrari, Langford recibió una llamada que cambió el rumbo de su semana. En el identificador de llamadas apareció un nombre que no podía ignorar: su socio misterioso, una figura clave en la empresa, conocida por hacer inversiones importantes y mantener un perfil bajo. «Mañana estaré en la oficina. Necesito hablar contigo y ver el nuevo Ferrari que tienes en la tienda», dijo con un tono cordial pero firme. Langford sintió alivio. Aquella era una oportunidad para fortalecer su relación con uno de los pilares financieros del negocio. Lo que no imaginaba era que este socio tenía un lazo personal con alguien que él había tratado con desprecio, y que ese vínculo estaba a punto de salir a la luz de la manera más incómoda posible.
La mañana siguiente, mientras el taxista revisaba los niveles de aceite y limpiaba el parabrisas de su Aveo, su teléfono sonó de nuevo. Al ver el nombre en la pantalla, una sonrisa sincera le iluminó el rostro. Era Saúl. «Amigo, ¿puedes venir a recogerme al aeropuerto? Acabo de llegar. Te espero en la terminal privada», dijo con la calidez de siempre. El taxista aceptó sin dudarlo. Con Saúl no solo era un cliente más, era casi como un hijo adoptivo. En el trayecto hacia el aeropuerto, recordó viajes pasados, las madrugadas en las que lo llevaba a entrenar, las conversaciones sobre disciplina y sacrificio, y como el joven siempre le hablaba de su sueño de llegar lejos. Ese día, sin embargo, notó algo distinto en su voz. Saúl sonaba relajado, pero con un matiz de expectación, como si tuviera un plan ya trazado en su mente. Al llegar a la terminal privada, el taxista se estacionó en el lugar acordado, sin imaginar que ese servicio sería la pieza final de un rompecabezas que estaba a punto de completarse y que colocaría a más de una persona en una situación difícil de olvidar. En la tienda Ferrari, Langford esperaba la llegada de su socio misterioso. Había ordenado que el nuevo modelo rojo, recién desempacado, estuviera en el centro del showroom, brillante como una joya bajo las luces. El ambiente olía a cuero nuevo y a ese inconfundible aroma metálico que tienen los coches de lujo. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años, traje oscuro perfectamente ajustado, pasos seguros y una mirada que transmitía autoridad. Langford lo recibió con una sonrisa calculada y un apretón de manos firme. «Gracias por venir. Aquí está el Ferrari, el modelo más reciente», dijo con orgullo, señalando el coche. El socio dio un par de vueltas alrededor del vehículo, observando cada detalle. No pronunció una sola palabra, pero una ligera sonrisa se dibujó en su rostro, una expresión que Langford no supo interpretar. ¿Satisfacción? ¿Ironía? ¿Expectativa? Tras unos segundos de silencio, el socio rompió la tensión. «Bueno, creo que es hora de irnos. Mi chofer nos está esperando. Quiero que conozcas a uno de mis socios más importantes». Langford, intrigado, aceptó seguirlo sin sospechar que, al salir por esas puertas, se encontraría frente a un rostro que no esperaba volver a ver, al menos, no de esa manera. Al salir de la tienda, el sol de la mañana iluminó la acera y reveló la escena que congeló a Langford. Frente a él, estacionado junto a la entrada, estaba un taxi Aveo rosa y blanco, con la pintura marcada por los años. Y junto a él, un hombre vestido de manera sencilla, gorra, camisa casual y jeans. Langford frunció el ceño. «¿Qué hace este coche aquí?», preguntó, con el mismo tono de irritación que usó días atrás. El socio sonrió con calma. «Es mi chofer», respondió. «Lo conozco desde hace muchos años. Es una persona muy importante para mí». Langford miró de nuevo al conductor, y de pronto, lo reconoció, era el mismo taxista al que había despreciado. Su incomodidad creció cuando el hombre con gorra se la quitó, revelando el rostro de Saúl Álvarez. «El señor Langford no es mi socio», dijo Saúl, mirando directo a los ojos de su interlocutor. «El verdadero socio es él, el taxista. El hombre que me ha llevado en su coche desde que era un niño, y que me enseñó que la dignidad no está en el dinero, sino en el respeto». Langford palideció. Había pasado de la superioridad al desconcierto absoluto en cuestión de segundos. Saúl no dijo nada más. Dio media vuelta, abrió la puerta del Aveo y se sentó en el asiento del copiloto. El taxista encendió el motor, y el sonido humilde del vehículo rompió el silencio incómodo que reinaba en la entrada de la tienda. Langford permaneció inmóvil, viendo cómo el coche se alejaba lentamente. Su rostro, pálido y sin la arrogancia habitual, reflejaba una mezcla de vergüenza y desconcierto. Lo que para él había sido un simple servicio de taxi se había convertido en una lección pública sobre respeto y humildad. En el interior del Aveo, el taxista rompió el silencio. «Señor Álvarez, ¿qué pasó ahí dentro?». Saúl sonrió, con esa calma de quien sabe que ha hecho lo correcto.
Nada especial, viejo. Solo te mostré que la verdadera victoria no se gana en el ring, sino en la vida. Es la que se obtiene